Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Es un placer estar con ustedes y que me acompañen a este nuevo mensaje de la palabra de Dios. Y quiero aprovechar este día para felicitar a consiervos, amigos pastores que hoy pues celebran el Día del Pastor, hoy 10 de junio, y felicitarlos y hacer memoria también de los pastores que estuvieron con nosotros. La palabra de Dios dice que Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, dice el apóstol Pablo, preso suyo. Rápidamente les cuento, ¿no? Tuve la bendición de tener pastores. Hoy tengo la bendición de ser un pastor, pero dice la palabra: acordaos de ellos, ¿sí? La gloria es para el Señor, pero quiere Dios que como honra te acuerdes de tus pastores. Porque vamos a hablar hoy acerca de la siembra. Y son personas que Dios utilizó, así como a todo aquel mensajero, profeta, evangelista, que Dios utilizó para sembrar en ti. Muchas veces tú quieres cosechar, pero no puedes porque no estás sembrando. Y también alguien espera cegar de ti, cosechar de ti, pero tú, ¿qué has hecho con la siembra? En 1988 mi familia viene a los pies de Cristo y se bautizan primero mis hermanas, después mi papá. Mis hermanas se bautizan el 2 de noviembre de 1988 y mis padres y mi hermano Aníbal se bautizan el 5 de mayo de 1989. Pero yo recuerdo perfectamente el primer pastor que yo conocí, el hermano Alejandro Bojorges de la iglesia Centro Cristiano. Recuerdo que hubo un mensaje que fue de los primeros que marcaron mi vida, y ese mensaje se llamó la autojustificación, basado en el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Adán ya es llamado a cuentas y él se autojustifica y le dice a Dios: la mujer que me diste por compañera me engañó y yo comí. Posteriormente mi primer maestra fue su esposa, la hermana Amelia Bojorges, y nos dio dos grandes enseñanzas cuando éramos pequeños. La primera de ellas es que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Y una de las primeras clases que tomamos, basadas en el libro de segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17, es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice, son hechas nuevas. La segunda de ellas es que en una clase nos puso, por ejemplo, donde agarraba como un tubo, ¿sí? Eso donde se envuelve el papel aluminio, y puso en un costado un papel transparente pero color rojo. Y al momento de observar por ahí pusieron un mundo y veíamos, y nos preguntaba la hermana Amelia: ¿qué ven ustedes ahí? El mundo. ¿Y cómo lo ven? De color rojo, ¿no? Entonces nos daba esa enseñanza para entender que Dios, nuestro Padre, en este tiempo de gracia, está viendo a la humanidad a través de la sangre de Cristo, para tener paciencia y poder justificar a todo aquel que por medio de la fe recibe la gracia de la salvación de Dios, se arrepiente de sus pecados y comienza a caminar en vida nueva. Fue las primeras enseñanzas cuando era un niño. Posteriormente conocemos la iglesia bautista Jesucristo es la vida eterna, que el Señor también la bendiga, a sus pastores, al hermano Carlos Ochoa, que Dios lo bendiga, a sus hermanos Rafael y Alejandro. Y el pastor que posteriormente conocí fue el padre de ellos, el hermano Enrique Ochoa Dueñas. Y una de las enseñanzas que siempre marcó mi vida fue acerca de la salvación. Esta enseñanza consistía en lo siguiente: la salvación, nos enseñaba el pastor Enrique, era la unión de dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Obviamente la voluntad divina ya estaba puesta de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos tocaba a nosotros recibir, tener esa voluntad de ser salvos. Y un texto bíblico que siempre me marcó muchísimo, aparte de tantas enseñanzas que este gran siervo nos enseñó, era Juan capítulo 17, verso 3. Muy marcada esa cita bíblica. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Y por último, el último pastor del cual fue mi antecesor en la iglesia Jesucristo, el gran Yo Soy, el pastor Aníbal Sierra Vidal, mi papá. Él
fue mi pastor durante muchos años, ¿sí? Fui bautizado, antes recordando, en la iglesia bautista, fui bautizado el 30 de marzo de 1993 y cuando empieza la iglesia Jesucristo el Gran Yo Soy, yo andaba descarriado, andaba en el mundo. Y esta iglesia nace el 25 de marzo del 2001 en una oficina donde está mi hermano Aníbal, y ese despacho se tenía que desarmar completamente. Nos tocaba apilar todas las sillas y mesas para que hubiera espacio y empezara ahí la gente a acomodarse, y allí hacían los servicios los domingos, hacía reuniones mi papá los lunes, los miércoles, pero yo no llegaba a la iglesia en ese tiempo, pero sí me encargaba de trepar todos los muebles, desarmar las computadoras para que se hicieran las reuniones. Al postrer, en el año 2002, igual en el mes de marzo, se renta el local donde hoy está la congregación Jesucristo el Gran Yo Soy, y mi papá estuvo caminando hasta que Dios, por su misericordia, me llama, me corrige, también me derriba, como pasó con el apóstol Pablo, andando yo en pecado, en vanidad, y me llama la atención Dios, y yo vuelvo en sí como hijo pródigo, y regreso y empiezo a caminar, empiezo a seguir, y empecé a aprender de mi último pastor, que fue mi padre. Aprendí a través de él a perseverar, aprendí a través de él no solamente palabra de Dios, porque él daba clases los sábados en un instituto bíblico, instruía a los líderes, y aprendí de él en el 2007 algo muy grande, a dar su vida. Cuando fue la inundación, el pastor Aníbal se hizo cargo de todos los damnificados que habían en la iglesia y nos mandaba a nosotros a buscar los víveres, a buscar pues colchonetas, todo lo necesario, y había una gran preocupación de parte de él que todas las personas estuvieran bien acondicionadas en el templo en aquellos años. Entonces son enseñanzas ver cómo una persona da su vida. Por eso a Dios le agrada, no estamos adorando al hombre, pero a Dios le agrada que tengamos reconocimiento y honra por aquellos siervos que nos enseñaron, como dice la palabra. Acordaos de ellos y considerad cuál fue el resultado de su conducta, y dice el Señor, e imitad su fe. Entonces, a través de mi papá aprendí a orar de madrugada, aprendí también a escudriñar la palabra de Dios por las madrugadas, a ser constante en la asistencia del templo. Mi papá era amante de la congregación, no era un religioso que no faltaba, sino era una persona que amaba la congregación, que daba su vida y cualquier problema lo ponía en manos de Dios. Entonces, pues, ¿qué más? Me quedaría corto hablando de cualquier pastor en ese sentido, porque fueron muchísimas las enseñanzas, y solamente en este día, pues 10 de junio, que se celebra el Día del Pastor, pues recordarlos y darle gracias a Dios por estos siervos que nos enseñaron, que nos instruyeron, y espero en el Señor pues también que dé memoria de un servidor acerca de las cosas que se comparten y se enseñan. Por eso hoy es necesario hablar de la siembra. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Que el mensaje de hoy, Señor, sea nutritivo para todos, Señor, y sobre todo la gente sea encaminada a adorarte y a reconocerte, Señor. Y sobre todo mirar, Señor, a la estatura del varón perfecto, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Quiero invitarte al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Y vamos a hablar acerca de la siembra. La siembra tiene un propósito, cosechar. Lamentablemente, como en estos tiempos ha cambiado, la regla sigue siendo la misma, pero ha cambiado ahorita el concepto, por cuanto muchos jóvenes hoy no piensan en el campo, no piensan en el recurso donde la tierra daba su fruto, ¿sí? Y es tan importante la siembra, no solamente cuando tú siembras, sino cuando alguien siembra en ti. Pero quiero recordarte algo sin tocar por causa del tiempo hoy, la parábola del sembrador. Hay alguien que va a sembrar bien y sabemos que ese es Dios. Pero también hay un enemigo que va a sembrar mal y ese es Satanás. ¿Sí? Esto lo veremos posteriormente, pero hoy vamos a basarnos específicamente en lo que es sembrar. Sembrar es surcar y poner en tierra una semilla, ¿sí? Inclusive la palabra semilla es donde viene la palabra aún el semen, ¿sí?
Es decir, es una semilla para que nazca nueva vida. Pero tiene que ser puesta en tierra y tiene que esperar a que crezca, germine, crezca este árbol y también dé su fruto a su tiempo. Por ello yo quiero invitarte a que no seamos descuidados o distraídos en este concepto. Hay gente que está sembrando en ti. Hay gente que siembra discordia. Hay gente que siembra fruto de justicia. Otros siembran un fruto de paz. Pero sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo vino a sembrar bendición y vida eterna. Vino a traer de su Espíritu sobre nosotros para que su fruto, que es amor, dé gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra tales cosas nadie puede condenarte, nadie puede juzgarte. Pero el enemigo vino a que querramos nosotros sembrar en el espíritu de la carne, en el espíritu del error y del pecado, donde prevalece el adulterio, la fornicación, la hechicería, la ira, contiendas, disensiones, avaricia, que es idolatría. Cosas sobre las cuales los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Pero sobre todo también con la conciencia de cómo siembras. Dice que la palabra que Dios no puede ser burlado. Mira cómo dice aquí la Escritura. No os engañéis. Muchas veces tú estás esperando o pidiéndole a Dios una necesidad de oración que va en base a una siembra. Y muchas veces quieres pedirle a Dios que te dé a cosechar algo que tú nunca has sembrado. Y por eso dice la palabra, mira cómo comienza este texto bíblico. No te engañes, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. La palabra burlar no solamente se refiere a la burla de no tomar en serio a alguien, sino la palabra burlar también es sinónimo de esquivar. Nadie puede esquivar a Dios, ¿sí? Es decir, saltarlo. Como cuando hay muchos que agarran y dicen, yo no voy con mi jefe, voy con el patrón. O sea, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Nadie puede rodear a Dios, nadie puede saltarlo. Su palabra es verdadera, dice la Escritura, verdadera comida es su carne. Y su sangre es verdadera bebida. Y no puedes salirte de ella, porque tarde o temprano enfrentarás así la cosecha de lo que estás sembrando. Si siembras discordia, vas a cosechar discordia. Si siembras inmoralidad, vas a cosechar inmoralidad. Lo que tú siembres, ese es el fruto que te dará tu siembra. Será la cosecha. Si tú eres una persona que deshonras a tus padres, el día de mañana te deshonrarán a ti. Y eso de que las personas que son rebeldes hoy, que esperando en el Cristo Jesús se conviertan y se arrepientan, las personas que practican la rebeldía son gentes que quieren ser obedecidas. Por eso es un carácter diabólico. Muchos de los líderes que hoy existen, aún en las iglesias, eran personas rebeldes, ¿sí? O son rebeldes, pero ellos están ahí porque quieren mandar. Y tampoco podrán engañar a Dios, ¿sí? Tal vez hoy están cosechando un fruto en su carne, ¿sí? Bienes materiales, están cosechando el respeto de mucha gente que ellos no sembraron, pero cuando lleguen a la presencia de Dios y den cuentas, descubrirán que todo lo que vivieron no fue en el espíritu, sino fue en la carne. Y por eso dice el Señor, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. Por eso las circunstancias no son las que rigen nuestra vida, sino en la intención del corazón conforme a la palabra de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Yo puedo hacer muy buenas obras, hay gente de diferentes religiones que hacen buenas obras, pero Dios conoce la intención del corazón y por qué lo hacen. Por ejemplo, el Señor ponía a los fariseos que cuando estaban en las calles oraban en público, pero dice la palabra, ¿cuál era su intención? Ser visto de todos los hombres. Cuando Jesús recogía ofrendas, ¿sí? En el libro de Marcos, dice la palabra de Dios que Jesús veía las ofrendas. Y esto es importante porque mucha gente piensa que Dios no quiere o no necesita dinero. Y ha sido el talón de Aquiles de muchas personas, el dinero. Pero el problema es que aman el dinero y Dios ve la intención del corazón.
Y dice la palabra que Jesús veía que había muchos ricos que daban mucho. Pero sin embargo, para Jesús, que conocía las intenciones de su corazón por medio del Espíritu Santo, dice la palabra que lo que daban eran sobras. Y pasó una viuda que tenía 2 blancas que representaba todo su sustento y lo que iba a comer. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo recalcó. Y el Señor exalta en ese momento a esa mujer y dijo, esta mujer ha dado más que todos, porque todos los demás han dado lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo su sustento. ¿Sí? Miren lo que veía el Señor Jesús, la intención del corazón. Pero mucha gente utiliza esta cita bíblica para ser miserable en las iglesias, para ser miserable a la hora de dar o de ofrendar, creyendo de que van a mantener al pastor, creyendo de que Dios no necesita dinero. Y no se trata de dinero, se trata de honra, se trata de respeto, se trata también de siembra. ¿Qué cosa estás tú sembrando? ¿Sí? ¿Cómo amas a Dios? Dice el Señor en Malaquías 2, si yo soy tu rey, ¿dónde está mi honra? ¿Me explico? Entonces Dios no puede ser burlado, ¿sí? Hay personas que tienen la idea que queremos volver a la iglesia porque no estamos recogiendo los diezmos, las ofrendas. Amigos, si tú piensas así, tienes tu corazón en tinieblas, tienes tu corazón en la avaricia, ¿sí? Por eso yo te quiero invitar a que tú conozcas a Dios, que conozcas la palabra, para que tú sepas cómo es Dios. Hay personas que dicen que Dios no castiga. No conocen a Dios, no conocen la palabra, porque Hebreos capítulo 12 dice la palabra de Dios que el Señor a todo aquel que toma por hijo lo disciplina y lo azota. ¿Pero con qué razón? Con la razón de corregirlo y de alinearlo conforme a su voluntad, pero para que le vaya bien. Esa es la causa de la disciplina y de la corrección. Y es una siembra. Por eso dice la Escritura, el que lo ama desde temprano lo corrige. Dios puede hacer todas las cosas en cualquier tiempo, pero es necesario que algunas sean desde temprano, desde el inicio, para que tú puedas después cosechar lo que estás sembrando y lo que Dios quiere sembrar en ti. Tus padres te están enseñando a sembrar. Cuando tú obedeces a tus padres, tú estás sembrando obediencia, estás sembrando honra, y cuando tengas tu propia descendencia, tú cosecharás de ello. Por eso yo lo he podido ver en mi vida, personas que fueron muy rebeldes de pequeños y ahorita sus hijos son insoportables, son desobedientes porque ellos sembraron eso, ¿sí? En el nombre de Jesús yo te pido que tomes en serio este tema porque es trascendental en toda tu manera de vivir. Si tú sientes que te va bien haciendo lo malo, cuidado. Porque también es como una bomba que te estallará en la cara en algún día. Y sobre todo, es algo que explotará y que irá contra ti por toda la eternidad. Un ejemplo grande es Abel. Tú cuando escuchas hablar de Caín y Abel, dice la palabra que Abel es recordado por sus ofrendas, ¿sí? Hay memoria. El mismo Señor Jesús a la viuda le dice que no sería olvidada por su ofrenda. Está hablando de siembra. Porque cuando Dios enseña esto es para dar continuidad a su obra. Te voy a poner un ejemplo muy hermoso. Isaac. Isaac estaba preguntándole a su papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el carnero para el sacrificio? ¿Dónde está ese cordero? Y le dijo a Abraham, su padre, el Señor proveerá. ¿Qué sucedió después? No sabía Isaac que él era el cordero a ser sacrificado. Y Abraham, decidido a cumplir con ese sacrificio, era su hijo a quien amaba. Pero al momento de obedecer a Abraham, Dios lo detiene. ¿Y qué sucede? Provoca el gozo del Señor porque le creyó y le obedeció con todo su corazón. Pero también encontramos a un muchacho dispuesto a ser sacrificado. Por eso yo hoy honro a los siervos que trabajaron como pastores, que hoy ya no están con nosotros, pero que nos enseñaron, porque sembraron, nos enseñan con todas sus maneras de actuar, con el tiempo de dedicación, con todo. Por eso hay que agradecer la siembra que hacen en nosotros. Yo conocí, por ejemplo, un día un pastor nos visitó y llegó
a las 7, no, perdón, a las 4 de la tarde y se fue a las 7 de la mañana del siguiente día, platicando con mi papá, hablando de la palabra de Dios, incansable. Y hoy ese tipo de ministerio pastoral se ha ido perdiendo. Hoy muchas veces el pastor parece un jefe que no puedes molestar ni visitar y hay que agendar porque el Señor no puede atenderte. Pero muchas veces hay que ver quién fue quien lo enseñó. Eso es importantísimo. Por eso Dios quiere hacer nuevas las cosas, pero para que sea retomado el plan de que seamos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Por eso, volviendo, tú estás sembrando. Mala siembra o buena siembra o mala siembra. Cuando hablamos de buena o mala siembra, significa buena semilla o mala semilla. ¿Cómo es tu semilla? Dice aquí la palabra, porque el que siembra para su carne, esta es la mala semilla. Si tú haces las cosas por el interés material, si tú siembras porque te conviene, si tú siembras por vanidad, por todo lo que es obra de la carne, si tú siembras para poder obtener sexo, adulterio, fornicación, si tú siembras por rebeldía, todo esto te lleva a muerte. Pero dice la palabra, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu. ¿Cómo siembra el Espíritu Santo? Con amor. Con amor. Lo hace con gozo. Miren, hermanos, no te guíe a ti el Facebook, no te guíe las redes sociales. Aunque aquí transmitimos en un aparato para las redes sociales, el Facebook, aquí lo que compartimos es la palabra. No la opinión de Walter, la palabra de Dios. ¿Por qué razón, amados hermanos? Yo veo gente que publica a veces y dice, no te fijes en tu pastor. No, hermano, observa. Y sabes una cosa, entre más te acercas a tu pastor o cualquier hombre, le vas a ver sus defectos. Había un misionero que tenía un colaborador. Y una vez el colaborador de este misionero nos comparte una experiencia y dice lo siguiente. Yo admiraba y admiro mucho al hermano que trabaja conmigo. Pero como comenzamos a andar juntos y me la acercaba bastante al momento de tratar, empezaba a observar que estaba marcado de la piel, empezaba a observar sus defectos, porque estaba cerca de él. Lo veía muchas veces enojarse. No era perfecto, pero estaba dispuesto a dar su vida. ¿Sabes una cosa? Cuando comencé en el ministerio pastoral, mi papá estaba en cama por la amputación de parte de su pie. Y una vez me dijo, Walter, puedes vivir de la obra, y me ofreció un salario. Ese tiempo el salario era de 1,500 pesos semanales. Yo ganaba en el trabajo donde estaba el doble. Y me dijo mi papá, el pastor, te voy a pedir que renuncies a tu trabajo y que te dediques de lleno a la obra. Cuando me dijo eso, vi que era una decisión, un llamado. Y yo le dije, lo acepto. Lo acepto. Porque el ministerio es un servicio. Es una siembra. Y yo la estoy cosechando hoy con mi familia. Yo no tengo bienes materiales el día de hoy. Tengo una esposa que me ama. Tengo a hijos que me respetan y me obedecen. Y hoy me han declarado mis hijos su admiración por mí. Claro que soy como tú, hermano, que me escucha y me ve, que tengo grandes defectos, que no soy perfecto, pero mi vida está decidida a seguir a Cristo y estoy dispuesto a vivir para la obra de Dios, para mis hermanos en la congregación Jesucristo el Salvador. Que Dios los bendiga. Pero es necesario ver que es una siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y cuando Dios me llama en el 2006, empecé a caminar y trastabillaba y todo, pero hasta que un día el Señor me mostró y me pegué a mi pastor. Y fue un honor haber trabajado con él hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Como Eliseo con Elías. Por eso aprovecha hoy el pastor que tienes. No lo digo porque hoy sea pastor, pero tú sabes si ya comió tu pastor. Tú sabes cómo está él, cómo está su salud. O estás solamente pensando que él tiene que estar pendiente de ti y mantenerte.
Tú debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay cosas que llevan un orden el día de hoy. Por eso en el nombre de Jesús yo quiero invitarte a que tomes la palabra de Dios como tal. Es una siembra. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, dice, de hacer bien, porque a su tiempo, habla del tiempo de Dios, segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes, a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Habrá muchos que rechacen este mensaje y tal vez digan, bueno, yo no creo en esto. Pero un día estarás frente a Dios y te acordarás de estas palabras y podrás decir, sí me avisaron, pero no quise escuchar el anuncio. Dios es justo, nunca lo olvides. Y cuando Dios juzgue a las naciones, las va a juzgar por el llamado de su palabra. Y nadie podrá decir que no recibió el evangelio, que no recibió palabra, que no fue invitado a seguir a Cristo. Porque Dios salió a sembrar en Cristo Jesús y hoy a través de la iglesia. Y si alguien le dice al Señor, no Señor, pero es que tu iglesia, que tu pastor era malo, que era así, a Esaú. No te engañes. Tú tampoco has sido bueno, porque justo no había ni uno solo, solamente Dios. Nadie había bueno porque todos habíamos pecado. Aún el Señor Jesús le dijeron, maestro bueno. Y Jesús, siendo santo de verdad, Él contestó para enseñanza a todos nosotros. ¿Por qué me llaman bueno? Bueno, solo Dios, solo mi Padre es bueno. Por eso, ¿tú quién eres para exigir una buena cosecha si no estás sembrando bien? ¿Quién soy yo para exigir? Por eso no nos engañemos. Cuando yo esté clamando, yo debo tener en cuenta cómo le voy a pedir a Dios una cosecha que yo no he sembrado. En todos los sentidos, en amor, en lo espiritual, en lo material. ¿Cómo le voy a pedir a Dios? Porque yo, Dios, debo entender que Dios jamás va a ser injusto. Él es misericordioso, me bendice sin merecerlo, pero no le debo pedir que sea injusto, porque jamás Él quebrantará su integridad. Yo te invito por eso en el nombre de Jesús, que si no lo habías hecho antes, comiences hoy. Empieza a sembrar humildad y dile, Señor, reconozco que tú eres el camino, Jesús, y la verdad y la vida. Y quiero aprender de ti. Quiero sembrar en humildad. Siembra en mí para que coseches de mí. Porque tú un día querrás venir y cosechar fruto. Y tu palabra dice que eres hombre, eres tan fuerte que puedes cosechar donde no sembraste. Pero sin embargo, hoy yo sé que tú has sembrado. A través de mis padres, a través de mis pastores, a través de personas que me enseñaron lo bueno. Porque si yo no cosecho lo bueno, estoy cosechando entonces lo malo. Estoy permitiendo que Satanás siembre en mí. Por eso tú debes cuidar tu cosecha. Tú debes velar. Los campesinos vigilaban de plagas, vigilaban del mal tiempo su cosecha. Yo te pido en el nombre de Jesús que guardes tu corazón donde Dios está sembrando. Toma la palabra de Dios y síguela. Yo quiero mandarles un saludo a todos mis hermanos, a familiares, amigos, y decirles que este llamado pastoral es el más hermoso. Es la profesión más fea, pero es el llamado más hermoso. ¿Por qué te digo que es la más fea? Porque debemos ser carne de cañón dispuesto a que hablen de nosotros lo peor. Muchas veces también lo mejor, pero todo debe ser para la gloria de Dios, porque no es a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Ha sido un placer compartirte hoy el mensaje. Acompáñame a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Haciendo un recuento, te doy gracias, Señor, porque has puesto delante de nosotros hombres y mujeres que prepararon un camino de bendición, Señor, que han sembrado de parte tuya, Señor. Perdónanos cuando hemos menospreciado a estos sembradores que traen tu buena palabra, tu buena semilla. Y hoy, Señor, te recibo en mi corazón como mi Dios y Salvador, y siembra en mí tu voluntad.
porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a acercarte al Señor. Dice la palabra que los hombres no venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Pero ama la verdad, ama al Señor y deja que el Señor haga esta limpieza que tanto necesitamos en nuestra vida y que tanto necesita este mundo. Que el Señor les bendiga en gran manera, que el Señor les guarde. Muchas gracias.